ante un público tan constante hasta esta hora, voy a tratar de resumir las intervenciones y de simplificar la complejidad de la intervención misma, ¿no? El foro nos indicaron, y era conocimientos tradicionales, agua y biodiversidad. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿cómo se ve el agua en la zona? El proyecto está en Apurímac, en un contexto muy diferente al de la provincia de Andahuaylas. Nosotros estamos en las provincias de Grau, Cotabambas y Antabamba, que están además en una zona de influencia de un megaproyecto minero, como es el de Las Bambas, que además coincide con la mancha india de las provincias de La Unión, Chumbivilcas, Grau, Cotabambas, Espinar. Entonces, la población siente que ya no hay agua, siente que el cambio climático está generando una ausencia de lluvias que influye en el caudal, en los ojos de los manantes. Ya no se ven los nevados, los bofedales se han ido secando. Entonces el escenario, la percepción es grande. La siguiente. Aprieta. Sí, pues. Apurímac, entonces, es una característica principal. Los que conocen, es una región montañosa y quizás una de las más afectadas por la desertificación de los suelos, el cambio climático, la sequía y la pérdida de biodiversidad. Y esto implica que tenemos que establecer que las actividades económicas o las intervenciones, como hablaba Axel o como hablaba Andrés, tienen que considerarse ambientalmente ecoeficientes, ¿no? Entonces toda promoción de la inversión o toda intervención deberá de considerar los aspectos ambientales, los aspectos económicos, los aspectos sociales necesarios para disminuir esta vulnerabilidad per se que tiene Apurímac. La población también necesita conocer cómo está para interactuar o actuar, tomar decisiones o interactuar, que es un tema de gobernanza, ¿cierto? Y entonces el manejo de la información es importantísimo en estos niveles. La siguiente. Y no solo el manejo de la información, sino ya hablamos de la gestión del conocimiento tradicional y moderno. Ese es el reto. Gestionar el conocimiento tradicional y moderno. Porque si no caeríamos en una disyuntiva. O creamos islas de conocimiento tradicional o integramos a ese conocimiento tradicional a la nueva gestión sin perder la identidad cultural que lo caracteriza. La siguiente. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos en Grau? Si puedes apretar, por favor. Apurímac, que tiene una geografía diversa, es un papel arrugado, como decía Raimondi. Hay un bagaje histórico de conocimiento empírico local con necesidad de entenderlo y ponerlo en valor, que eso ya lo han hablado los ponentes. Una tendencia hacia la renovación con tecnologías modernas menos costosas y más eficaces. Estamos volviendo hacia una perspectiva agroecológica, hacia una perspectiva de reutilizar los conocimientos previa valoración. Pero también hay escasos ingresos financieros donde una nueva tecnología implica un capital de inversión inicial, ¿no? Entonces no podemos aislar esa implantación de nueva tecnología sin considerar los nuevos costos que significa. La siguiente.
actualmente, ¿qué se ve con respecto al conocimiento y tecnología? Primero, que tenemos un conocimiento parcial y dependiente de quien imparte dicho conocimiento. A la carencia de información, además, la damos parcializada, no la damos completa. Y entonces, y se da en todos los niveles, cuando hablamos con el campesino y capturamos su conocimiento, no lo devolvemos. ¿Eh? Cuando generamos estos procesos de planificación, no lo hacemos entender, no los involucramos. Y el otro aspecto tiene que ver con toda la tecnología por tecnología, ¿no? O sea, sabemos cómo manejar un pastizal, rotamos, sellamos, clausuramos, hacemos semilleros, generamos canales rústicos, pero cómo lo manejamos realmente a partir de una estrategia de manejo de los pastizales. Y entonces lo que tenemos es que la introducción y aplicación de tecnologías modernas sin un marco socioeconómico y ambiental que brinde sostenibilidad y mejora de dichas tecnologías por parte de los mismos pobladores. No les estamos dando la capacidad al poblador de poder innovar sobre las tecnologías que les mostramos. Por ejemplo, hacemos un concurso para hacer cocinas mejoradas, para hacer zanjas de infiltración, para implementar sistemas de riego por aspersión, pero no les damos el concepto teórico de por qué y para qué. Entonces, cuando se malogra el sistema de aspersión y el proyecto ya no está, eso cuesta 200 soles. Traerte al técnico para que te cambie la valvulita. El campesino no lo va a pagar. Pero además, y ahí pongo, ¿no? Reinversión en capital humano y la mejora de los sistemas productivos mismos, reinversión en capital tecnológico, ¿no? Entonces, ¿cómo yo capacito a la persona para que pueda innovar la tecnología que se le enseña, ¿no? Y cómo también le damos la posibilidad de que pueda innovar en innovación tecnológica, aceptar la nueva tecnología. La siguiente. Algunos aspectos ejemplificados a través de un estudio que hizo el proyecto. El estudio se llamó Sistematización Participativa de Tecnologías Ancestrales y Modernas compatibles con el manejo sostenible de la tierra. Entonces, partimos de un diagnóstico sobre qué es lo existente, qué es lo que está funcionando para poder gestionar ese conocimiento tradicional que les hablaba antes. Entonces, por ejemplo, el tema de riego, ya que estábamos hablando conocimiento ancestral, riego y biodiversidad. Si bien la mayoría de los entrevistados habían escuchado de estas formas de riego, muy pocas familias lo vienen implementando. Augusta Oros es una promotora de Coyauro que trabaja con el proyecto. Y ella manifestaba, regamos con mucho cuidado para que el agua no se lleve la tierra. Buena. Pero hay los que regan bien en compostura y los que no. Y ven cómo pierden. O sea, son conscientes de la tecnología y los beneficios de esta tecnología, pero sin embargo son conscientes también de que hay otros que no la aplican. ¿Por qué? ¿Cuál es ese diferencial que nos hace sentirnos defraudados cuando implementamos una tecnología? Y eso es lo que quiso buscar el estudio también. Y entonces no fueron suficientemente proporcionadas. El tiempo necesario para hacer una buena compostura implica una serie de labores, pero también solo se dieron estas tecnologías a través de concursos. En Apurímac han estado Masala, ha estado Marenas, ha estado Pronamach, ha estado muchos proyectos de gobiernos locales, gobiernos nacionales, regionales. Y la modalidad ha sido concursos muy breves de tipo de masificación de tecnologías. La siguiente, por favor. También el estudio mostró cómo
estábamos cómo había el conocimiento respecto al manejo de cochas, cómo sabían ese conocimiento, ¿no? Junto al Puquial hacemos un hueco con picos y palas, calculando la cantidad de agua. O sea, había todavía ese conocimiento local. La siguiente. Y esto es solo algunas de las tecnologías relacionadas al agua del estudio que hemos hecho. Y entonces podemos ver que, por ejemplo, el riego por praderas naturales, que es una tecnología practicada localmente, todavía está vigente. La andenería también está vigente, sin embargo, falta información sobre las ventajas de los andenes y además hay un tema de costo. La recuperación de un andén es costoso para la zona en el término de inversión, como les estaba mencionando anteriormente. Toda tecnología implica un costo. Las zanjas de infiltración, las microrepresas, las jochas, la protección de manantes. Son actividades que se vienen dando y que se vienen trabajando. ¿Por qué se están dando? Por el costo. Pero sin embargo hay otras tecnologías, por ejemplo el riego tecnificado, que ya no sale más abajo, pero el riego tecnificado por aspersión, solo el 5% de la población que trabajó esos sistemas lo viene aplicando. Y riego por aspersión ha trabajado no solo los municipios y los proyectos que les dije, sino también los fondos sociales, los gobiernos locales y otras instituciones. ¿Por qué solo el 5% de la población aplica el riego tecnificado por aspersión? Y entonces la siguiente. Y entonces veíamos que hay dos tipos de sistemas de riego que se dan en la zona. El riego por aspersión a través de sistemas de riego distrital comunal que implican a varias familias, y el riego a nivel del sistema familiar, ¿no? Un mini reservorio y sus tuberías simples y sus aspersores. Cuando el proyecto inició en el 2011, solo una de las 23 comunidades donde interviene, el proyecto no interviene en 2 distritos, sino en 23 comunidades, solo uno de los sistemas de riego funcionaba. Los demás estaban sin funcionar. ¿Oh? A partir de eso se ha ido trabajando en enseñar cómo trabajar los sistemas. Pero sin embargo encontrábamos esa situación. O sea, si nos ponemos a pensar cuánto se ha invertido en los sistemas, en implantar una tecnología de tipo conglomerado, de tipo acumulativo, nos asustamos, ¿cierto? Porque no es una zona cercana a la ciudad. Grau y Cotabambas están a 8 horas de Abancay, a 7 horas de Cusco. O sea, y encima todas unas curvitas bien bonitas que vale la pena ir. Y entonces había un tema de diseño sin un adecuado estudio. La gente percibía eso, no nos habían dado capacitación, asistencia, poca organización. Pero también recogimos percepción de los funcionarios. Y miren la percepción del funcionario. Aquí en el distrito existen 2 sistemas. A la fecha no son bien utilizados porque existe un desinterés de la población. A la gente no le interesa el sistema. Quieren regar a la antigua por gravedad, a pesar de que él mismo dice que las obras se realizaron a pedido de la población. Entonces, en las zonas rurales encontramos esos problemas. La siguiente. Mientras hemos trabajado con la población, ellos han podido ir viendo cómo las mejoras o el comprender estas nuevas tecnologías han permitido controlar el problema de erosión con el uso de sistema de riego por aspersión. Observo que el agua entra al suelo despacio, me alcanza para regar mi chacra, tengo más producción y tiempo para dedicarme a otras actividades. La comunidad de Faco es una comunidad dentro de la cuenca baja del Vilcabamba, básicamente frutales, y también hay cactus y todo lo demás. Las fotos son de sistemas de riego por aspersión y una capacitación en sistemas de riego. Entonces,
vemos que el trabajar con la población de manera cercana, el entender cuáles fueron los vacíos o las brechas que impidieron que determinada tecnología funcione o no, o se aplique o no, permitieron luego ir recuperando, revalorando no solo las antiguas, sino también las modernas. La siguiente. Y entonces tenemos que entender que el fin de una tecnología es disminuir costos de determinados procesos y aumentar el rendimiento de dichos procesos. O sea, una tecnología nace con esa intención. De por sí, ninguna tecnología es mala, y por lo tanto no deberíamos de obviar las tecnologías modernas ni subestimar las tecnologías antiguas. Y ahí es donde entra lo que decía Juan, el diálogo de saberes. Pero además, si no entendemos el espacio, como decía Axel, vamos a estar aplicando tecnologías que no necesariamente van a funcionar en esos espacios. Apurímac, que es una zona con tantos microclimas y tantas microzonas de vida, Apurímac es así, que tienes opciones para trabajar riego por aspersión, riego por goteo, riego por manteo, riego por gravedad. De hecho, en zonas rurales con poca precipitación, el riego de surcos no tiene mucho sentido. Lo que tiene mucho sentido son el riego por melgas o atos. ¿Por qué? Porque son pequeños cuadraditos donde la poca lluvia se empoza y permite que el cultivo crezca. El riego por surco, por definición, permite que la escorrentía vaya y evite la erosión. O sea, ese pequeño conocimiento, esas pequeñas tips son lo que es necesario de trabajar. La siguiente. Entonces, no, por favor retrocede. Y entonces también es necesario que cuando, y como Ministerio del Ambiente creo que es un rol frente a los demás sectores, incidir en que cuando se consideren nuevas tecnologías, considerar los nuevos costos que implica esa tecnología. Y no estamos hablando solo de costos financieros, sino también costos ambientales y costos sociales, porque implica la dedicación de una persona dentro del rol familiar de trabajo, de disponer de ese tiempo para esa tecnología, pero además considerar que directamente afectan al poblador una vez que la intervención se ha retirado, porque los proyectos subvencionan la asistencia técnica y hay proyectos nacionales que subvencionan todo, y cuando se va el proyecto, ¿qué es lo que pasa con esa tecnología o qué es lo que pasa con ese trabajo? Entonces al final el campesino retorna y se vale de su conocimiento tradicional nada más. Y tienes campesinos que dicen, no, yo ya no siembro en surcos porque se amarilla mi planta. ¿Cómo se va a amarillar la planta por sembrar en surcos? O es que no se ha trabajado bien la pendiente, o es que no se está trabajando bien la tecnología. Y entonces ahí te das cuenta de qué es lo que ha pasado con el fracaso de esa tecnología en la zona. La siguiente. Y entonces el conocimiento tradicional y la tecnología, para gestionarla necesitamos entender que hay que reconocer y retomar los conocimientos y tecnologías tradicionales válidos, ¿no? Y culturalmente aceptados, porque también hay conocimientos tradicionales que ya han perdido la vigencia o el valor que tienen de manejarlos. La quema de pastizales tenía un fundamento, ahora es discutible ese fundamento, ¿no? Porque hay una pérdida de biodiversidad, hay una erosión, hay una mayor vulnerabilidad a la lluvia, que la lluvia ya no es constante. Entonces también hay que reconsiderar y revalidar las tecnologías ancestrales. Pero también con respecto a los modernos, la introducción de tecnologías modernas tiene que ser sistemática, tiene que ser metódica y tiene que ser adaptativa. O sea, no se puede masificar, que es lo que decía los panelistas
antes, ¿no? No podemos homologar y decir, o sea, a mí me da miedo el tema de que venga un proyecto y diga, proyecto Mi Riego en la sierra, porque ¿qué es lo que vas a promover? ¿Cuántos de los sistemas que existen vas a promover? ¿Solo el riego por aspersión? ¿Solo el riego por goteo? Por absorción. Y entonces, para el tema del conocimiento y las tecnologías modernas, tenemos que considerar que sean adaptables a la cultura y a la economía, acceso a mejores mejorar las condiciones de calidad de vida y evitar perder la identidad sociocultural. La siguiente. Y entonces, en todo este marco conceptual y complejo, nosotros como proyecto hemos estado trabajando la sistematización participativa, el rescate y valoración de usos y costumbres sobre la gestión del agua. ¿Por qué? Porque también hay algunas costumbres relacionadas a la valoración de los APUs, de las fuentes hídricas, y que tienen que ver con el manejo de estas. Estamos realizando un inventario participativo de recursos hídricos a partir de las tecnologías, de las metodologías que existen, pero estamos incorporando a los miembros de las comunidades para que recorran la cuenca, para que conozcan los valores, cuantitativos de los recursos hídricos, para poder diseñar, para poder negociar con los distintos inversores, sea gobierno, sea municipios, sea empresa, los nuevos sistemas de riego o los nuevos sistemas de irrigación que ellos necesitan. Porque también sucede que existen expectativas y todo es represa o todo es un canal de cemento, ¿no? Entonces, y solo para 4 familias, solo para 3 o para 5, y se pierde entonces la visión de la microcuenca o del espacio hídrico. Entonces, el inventario participativo se está llevando a cabo, se están georreferenciando y se va a tener ese documento y se va a retornar a las comunidades de tal manera que ellos puedan tener también capacidades de negociación sobre la inversión que existe. Y por otro lado tenemos las capacidades humanas que se están dando a través de una escuela de promotores que ya estamos en el 3er año y que está ligada con el ciclo agrológico, ¿no? Entonces, y la campaña agrícola no solo empieza con capacitarlos desde la siembra, la selección de la semilla, sino termina en cosecha, post cosecha y comercialización. Y el rasgo diferenciador es que tiene teoría y práctica. O sea, no solo es un PowerPoint, alguien que viene en PowerPoint y les dice así se comercializa, sino también que hay dinámicas, hay prácticas, se les enseña a medir, a cuantificar, a valorar la tecnología misma y a innovar sobre la misma. Y obviamente un proceso de generación de organicidad en la gestión. O sea, sin organizaciones no se va a poder tener la capacidad para incidir en los niveles necesarios sobre la gestión o las políticas o la forma como debería de ser la inversión. Entonces, también hay una necesidad de generar políticas locales, introducir políticas locales desde la zona. La siguiente, ahí podemos ver algunas fotos, ahí hay un manante protegido, están los surcos, el riego por los surcos, el campesino, y la recuperación de andenes desde la misma familia. O sea, la misma familia está recuperando sus andenes. La siguiente. Y esto es más o menos la dinámica de la escuela de promotores. Primero, que son elegidos en la asamblea para recuperar un mecanismo autónomo de la comunidad. O sea, no es el proyecto que decide quiénes tienen tierra, quiénes tienen primaria, quiénes tienen secundaria y con ellos trabajo, sino es la asamblea la que trabaja y elige los promotores que van a ser capacitados y que luego van a retornar el conocimiento aprendido y las prácticas aprendidas a los demás miembros de sus comunidades, que en este caso les llamamos familias.
Entonces son dos líos. Luego viene la réplica de lo aprendido a través de los diversos mecanismos que existen en la comunidad. Días de campo, escuelas de campo, parcelas demostrativas, la asistencia técnica y luego la asistencia técnica desde el proyecto y los incentivos. Y para eso se instaló un proceso concursal, pero al finalizar el proceso de capacitación. El proceso concursal se llama Pachamamanchi Raiku y tiene que ver con 3 etapas de evaluación. Desde la preparación del terreno, selección de semilla y buenas prácticas, el manejo de los cultivos y el tercer nivel de evaluación es sobre el rendimiento, la productividad y lo conseguido en la campaña. Entonces no es simplemente para masificar la tecnología, sino para que ellos puedan ir aplicando lo aprendido y evaluando o valorando lo aprendido. Gracias.